Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. Después de 3 días de intensas negociaciones, el gobierno logró que la Comisión Mixta aprobara la ley corta de ISAPRES, que busca implementar el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores y mantener el equilibrio financiero de las aseguradoras. La ley, que fue aprobada en votación 8-2, amplía el plazo de pago de la deuda a 13 años y establece que los reajustes de planes en los próximos 3 años no incorporarán mecanismo de contención de costos. El gobierno, por su parte, firmó un protocolo con 5 compromisos a cambio de sacar adelante la iniciativa, a pesar de que la fecha límite para aprobar el proyecto era el 12 de mayo. La Sala del Senado agendó la votación para este lunes 13. Las ISAPRES deben presentar un plan de pago que será aprobado por la Superintendencia de Salud para devolver los montos en cuestión a los usuarios. La diputada Gael Guiomán fue parte de la comisión mixta y estuvo en las intensas conversaciones que fueron claves para que se llegara a este acuerdo, que es un acuerdo en primera parte, pero era lo que esperaba la ciudadanía, era lo que querían quienes buscamos un mejor sistema de salud y buscamos justicia también por estos cobros unilaterales. ¿Cuánto había que ceder? Sí, y la pregunta clave: ¿Cuánta de ese deuda que fue pospuesta a 13 años va a recaer en los afiliados? Diputada Gael Guiomán, muy buenos días. Bienvenida a La Clave. Buenos días. Gracias por la invitación. Primero, ¿cómo estuvo esa jornada ayer de negociación y cuáles fueron los puntos clave? Bueno, en realidad estuvo bien intenso porque efectivamente hubo una posición desde la derecha de no transar respecto al monto de la deuda. Estuvieron cuestionando hasta el final que tenía que reducirse el monto y eso fue lo que se sostuvo y ganamos finalmente. El monto de la deuda fue el que se estableció por la superintendencia y fue establecido por el fallo desde un inicio y no se retrocede en ese ámbito. Retrocedimos, sí, en la cantidad de años, tengo que reconocerlo, porque efectivamente, en principio, lo que había salido de la Cámara de Diputados, pero no del Senado, si ese, en el fondo entramos en esta controversia porque lo que salió de la Cámara de Diputados fue rechazado en casi su totalidad, solamente unos aspectos que tenían que ver con FONASA fueron aprobados por el Senado, pero casi ampliamente fue rechazado en el Senado, entonces entramos en esta discusión de la Cámara de Diputados y el Senado se tienen que poner de acuerdo, en donde todos saben que no tenemos mayoría y por lo mismo tuvimos que entrar en esta negociación. Entonces se llega a 13 años, ¿cierto? Que se le da plazo, pero esto en el caso de los menores de 65 años. Para quienes son mayores de 65 años, se logra reducir en 1 año menos y por lo tanto se le tiene que pagar la deuda en 5 años. Para quienes son mayores de 80 años se le tiene que pagar en 2 años. Entonces, tiene cosas en donde se cedió en estos 3 años, ganamos 1 año, ¿cierto? En el caso de los mayores de 65 años. Entonces tiene cosas buenas, tiene cosas malas, como en todo orden de negociación, pero creo que lo que importaba, que era que el monto de la deuda y la deuda se pagara, eso se mantiene íntegro. Efectivamente, nos plantearon este tema del ICSA, que es el otro que entiendo además sale en la polémica, porque efectivamente eso se planteó a último momento en la negociación el día de ayer, y fue para poder sacar el proyecto de ley en la jornada de ayer, porque si no, no tendríamos ni siquiera el plazo del lunes de la votación en sala de la Cámara de Diputados. Ese era el escenario. Entonces, y el postergar continuamente la ley corta también implica una vulneración del fallo, y habían algunos parlamentarios que sí estaban cuestionando el fallo, tanto en el contenido del monto, en el plazo, en el por qué nosotros teníamos que cumplir con el plazo, por ejemplo, que lo plantearon así directamente los parlamentarios, en una suerte de disputa de poderes que la verdad resulta bien insólita, pero sobre todo pensando en que si las ISAPRES nos llevaron a este punto, las ISAPRES tienen que pagar lo que le deben a los afiliados, así de simple, pero a algunos no le era lo más importante en la discusión. Pero aclaremos que si no había ley, la superintendencia estaba mandatada a cumplir el fallo, no era necesaria una ley que aclarara estos puntos, la superintendencia lo podía hacer por sí solo, pero hecho esa aclaración... O sea, es que no era tan así. A ver. Lo que pasa es que efectivamente la superintendencia, de hecho, y así se dijo por parte del gobierno, iba a emitir una circular sí o sí, hubiera o no hubiera ley y en el tiempo, en el fondo, adecuado. El tema es que la superintendencia no tiene todas las atribuciones
que sí son elementos súper positivos que estaban en el proyecto de ley. Por ejemplo, el fortalecimiento de FONASA mediante la creación de esta modalidad complementaria. Eso no se podía hacer si no era mediante la ley. Y lamentablemente las leyes en este momento están saliendo de un Congreso que está sumamente dividido y en donde no hay una postura mayoritaria. En la comisión mixta éramos 3 y 3, así de evidente, ¿cierto?, respecto a que ninguna postura se podía imponer frente a la otra, sino que teníamos que necesariamente llegar a un acuerdo, y además la presidencia la tenía el senador Macaya, senador que jugó un rol clave para no sacar el proyecto de ley a tiempo, o sea, estuvo dilatando esto hasta el final. ¿Qué opinan la ISAPRE sobre esta fórmula? ¿Ustedes tienen la opinión, ya ahora que ya hay un acuerdo cerrado y que se va a votar? También vamos a preguntar sobre los plazos porque está extraño ya tener el informe y esperar hasta el lunes para votarlo. Pero, ¿qué opinan la ISAPRE? ¿Ustedes tienen alguna información oficial sobre la posición de la ISAPRE? Pese a esta ley, ¿van a quebrar alguna ISAPRE? Víctor Torres ayer en la comisión mixta decía que esa es una posición de la ISAPRE, pero ¿ustedes conocen esa posición de la ISAPRE? La verdad es que no. Los parlamentarios, algunos parlamentarios, ¿cierto?, de la derecha, plantearon continuamente que las ISAPRE ya estaban trabajando en demandas internacionales y que eso era un hecho, que ya era vox populi. Y la verdad yo no tengo ese conocimiento tan directo, ni tampoco fue planteado, al menos en la comisión mixta. Igual esto viene tramitándose hace harto tiempo atrás, y hubo una comisión que se hizo en donde habían actores que estaban más vinculados a la industria, y que en ese caso quizás tenían, por eso mismo los senadores, más información. Pero efectivamente, en el caso mío, no tengo esa información tan patente. Ahora, sobre los tiempos, yo solamente decir, mira, a mí en realidad creo que lo que nos correspondía a nosotros era tanto jueves y viernes convocarnos, legislar y despachar esto, tanto en la sala de la Cámara como en el Senado. Pero sí, en términos del fallo y del cumplimiento del fallo, efectivamente se vence el plazo el día domingo, 12 de mayo, eso está así estipulado. Pero como cae, y esto en cosas de leguleyas, como cae día inhábil, el plazo vence el día hábil siguiente, y por lo tanto estamos todavía a tiempo. Sí. Pero ese día, el día siguiente hábil, es para que la super saque la... Yo supongo, y lo tiene que hacer. Yo supongo que la super está trabajando escribiendo en este momento sí, para sacar su no sé qué, un decreto, no sé qué saca la super. Sí, o sea, una circular. Una circular, sacar esa circular al minuto después que se apruebe, pero esto tiene que ir al Tribunal Constitucional, ¿o no? O sea, la circular no va al Tribunal. No, la ley. La ley lo que tiene que hacer es pasar por el procedimiento de promulgación y publicación, que eso lo tiene... No pasa por el TC. No pasa por el TC, no, tiene que pasar por el TC porque el fallo... En el fondo, a menos que alguien recurra al Tribunal Constitucional. Pero por... Ok. Naturalmente no. Tendría, o sea, el procedimiento tiene que ser la promulgación y la publicación. ¿Y eso claro, va a ocurrir el lunes también? No, eso no puede ocurrir el lunes. Pero lo que sí tiene que ocurrir el lunes es que el superintendente emita la circular, y lo va a hacer bajo los contenidos aprobados, ¿cierto?, por el Congreso. Y puede perdón por la leguleyada, pero ¿y puede el superintendente sacar una circular de una ley aprobada pero no publicada? Lo que pasa es que van a haber algunos aspectos que van a tener que ser complementados, y eso es lo que va a tener que terminar haciendo el superintendente, y un poco lo explicó ayer, que una parte la va a tener que emitir el lunes porque tiene que cumplir el fallo, ¿cierto?, sobre todo en lo que respecta a el cumplimiento de la deuda. Pero claro, hay otros aspectos que va a tener que dejar hasta que se publique la ley. Y después lo complementa con la publicación. Circular, claro. Uh-huh. Diputada, respecto a las reacciones de ayer en la noche, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, escribió en Twitter, calificó todo lo que ocurrió como un perdonazo. Y dijo que es un traje a la medida de las ISAPRES. No logró entender la conformidad del gobierno, fueron sus palabras. ¿Usted lo ve como un perdonazo a las ISAPRES? No, yo no veo que haya un perdonazo. Un perdonazo hubiera sido, cierto, que hubiéramos rebajado la deuda. Y eso no se hace con lo que se legisló ayer. Sí va a haber
alzas que ya estaban, igual tengo que en esto ser transparente, alzas que ya estaban de hecho aprobadas en la Cámara de Diputados. En el Senado había salido un proyecto que era mucho peor. Entonces, esta es la realidad que tenemos. O sea, si ustedes me dicen legislar con el ideal, claro, no hubiéramos tenido estas alzas, no hubiéramos tenido, cierto, que aplazar tanto el cumplimiento del fallo, pero así está conformado el Congreso y uno legisla con el Congreso que tiene, ¿cierto? Entonces, pero creo, y además como viendo la tramitación, que lo que se termina haciendo en la comisión mixta no es tan distinto de lo que ya había salido, para ser súper franca, de tanto de la Cámara y menos del Senado. O sea, en el Senado era mucho más aberrante cuando sale con la mutualización que termina siendo llevada al Tribunal Constitucional. Bueno, y esas alzas también, para que la gente entienda, al final, más allá de la negociación que ocurrió ayer, van a ser ahora muy pronto. Bueno, hay alzas que... Expliquémosle a la gente cómo se viene todo el proceso de las alzas, no solo para ahora, sino que para los próximos años también. Hay una... Del ICSA que mencionaba. Claro, lo del ICSA que ya había sido aprobado, ¿cierto?, en la ley del reajuste el año pasado. Entonces ya venía un alza y de hecho que está prorrogada hasta septiembre del próximo año. Por lo tanto ya teníamos 2 años ya más o menos dentro de. Lo que se hace con este ICSA, que en realidad es como meter... es un cálculo, es como si fuera un IPC, ¿cierto? Lo voy a decir en súper simple, quizá un médico aquí se va a espantar, no, pero lo quiero decir como en términos, es en el fondo una forma de calcular los costos, ¿cierto? Y en ese sentido se hace, la forma de cálculo es que no se equipara y no se incorpora al cálculo que se está haciendo, que se hace en FONASA, y por eso los precios suben. Ese es un poco la disparidad. Ya, el tema es que con esto se prorroga la forma de cálculo por 3 años y por lo tanto contamos el próximo año y 2 años más. Ese es el tema. Siempre que, y ahí está la parte que nosotros dejamos para salvar un poquito la situación, siempre que no se apruebe otro proyecto de ley que se haga cargo de fijar un cálculo de este tipo de prestaciones. Entonces, igual dejamos una fórmula para evitar, ¿cierto?, tener que estar estos 3 años, pero hacernos cargo de algo que igual la ministra reconoció, que era que la forma de establecimiento del ICSA tampoco es un buen mecanismo y está en continua evaluación. De hecho, este mecanismo tampoco lleva mucho tiempo. Entonces, también era parte de un debate legislativo, de hecho, que se está llevando a cabo dentro del Congreso. Hay un proyecto de ley ya que se había presentado. Entonces, es parte de lo que ya al menos estaba en agenda. Pero el alza comienza desde el segundo semestre. Desde el segundo semestre. Es un 10% más o menos, sí, ¿no? O sea, igual, y esa es una parte, tengo que plantearlo. Y no es un 10% porque, de hecho, ya se aplicó una alza respecto a este índice y fue de un 3,3% promedio. Eso fue también lo que nos explicó el superintendente. Entonces, eso más o menos, pero también, y tengo que explicarlo acá, dentro del proyecto de ley se fija un tope para quienes son las ISAPRES, ¿cierto?, que van a estar cobrándole los planes a los afiliados. Se fija un tope para no cobrar de más, porque van a poder plantearte una prima, ¿cierto?, extraordinaria, que eso es la habilitación que se le da para poder tener en el fondo más flujo de dinero que les permita pagar la deuda y subsistir, pero esa prima no va a poder ser más de un 10% del plan que actualmente se paga. Perfecto. Diputada Galliaman, pero así en lo más sencillo posible para la persona. Esto es muy difícil de... No, pero en lo práctico del bolsillo de las personas. Porque había en un momento que iban a depositarle la plata que les debí, que los cobros adicionales se le iban a devolver. Eso se puso en el debate en algún momento. Entonces la persona que no está siguiendo el debate, ¿le van a cobrar más? ¿Le van a devolver algo de plata? ¿Cómo ellos van a tener que poner plata para resolver a la ISAPRES? ¿Cómo va a ser para el afiliado común y silvestre? Ya. Le van a devolver la plata que le deben, los excedentes, eso a quien no se le ha pagado, ¿cierto? Eso está dentro de la ley y eso es lo que se garantiza, que las restituciones van. ¿Y cómo? Eso, ¿cómo se devuelve la plata? Hay distintos mecanismos que también están establecidos en la ley. Una es que incluso el afiliado pueda voluntariamente, y eso también lo propuso la derecha, pero llegamos a un acuerdo en esa materia, que pueda solicitar el pago adelantado. Entonces, por ejemplo, se puede solicitar, y eso sería en efectivo, se puede solicitar por adelantado
siempre que te lo ofrezca la ISAPRE. Y en ese caso se reduce un poco el monto de la deuda, pero no puede ser más allá de la tasa del interés convencional, que en realidad es un 30%. Por lo tanto, sí o sí, en ese caso te van a pagar un 64% de la deuda, pero te lo pueden pagar por adelantado, por ejemplo, el primer año. Esa es como una forma de plan de pago, ¿cómo le llamaban? Era como pronto pago, algo así. Era como un concepto que habían hecho. Entonces, y lo otro es que también puede ser parte de, te lo paguen dentro de los planes, ¿cierto? Con ofrecimiento, te lo pueden pagar en efectivo, te lo pueden pagar si tú eliges, también pueden pagártelo con un bono. Hay distintos mecanismos y que creo que también hacen que permita tanto, ya sea por decisión de que te lo paguen efectivamente o por algún bono, que se cumpla el fallo, que es lo que importaba. Había plazo en la Corte Suprema hasta el 12 de mayo, se debatió rápidamente ayer en la Comisión Mixta, se llegó a un acuerdo y finalmente se va a pasar un día, se debate el 13 de mayo, 13 mismos años que va a tener la ISAPRES para solucionar el problema de su deuda. Diputada, estamos en el tiempo, muchas gracias por venir a Radio La Clave, diputada Gallego Más, estuvo ayer en la Comisión Mixta, bueno, en el debate. Muchas gracias, Danilo Herrera, por tu visita. ¿Algo que agregar? ¿Tienes 10 segundos? No se preocupe. Muchas gracias por la invitación. Yo no sé por qué me invitan a este programa siempre cuando no viene Copano. Porque eres como... Copano te pide. Cumples todo lo que falta cuando... Danilo Herrera D, me pueden seguir en mis redes sociales. Sí, síganlo siempre. Danilo, gracias, diputada. Muchas gracias por venir. Sigue Clave Morse. Viene Daniel Fajardo. Chau, que estén bien.